Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar continuación al estudio que hemos estado llevando. Y no solo es continuación, es término, es conclusión. Entonces, gracias a Dios, ya acabamos con esta sesión, si Dios concede, el libro de Segunda de Pedro, la segunda epístola que Pedro nos ha concedido el poder leer. Bueno, no el Pedro, sino Dios nuestro Señor. Y utilizó a Pedro para podernos compartir esta su palabra. Vamos a darle estudio a esta porción de la palabra. Recordarán que estudiamos en la sección anterior, ya vamos a estudiar en esta mañana los versículos segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Estudiamos en la sesión anterior los versículos 14 al 16, en los cuales estábamos estudiando acerca de cómo es que debemos de comportarnos una vez que hemos entendido la verdad de lo que va a suceder en el día de Dios. Recordarán que les estaba explicando en la sesión anterior que Él explica claramente, nos dice claramente en la palabra que tenemos definiciones para el día del Señor. Veíamos que una cosa es el día de Jesucristo, el día del arrebatamiento, el día del Señor, el cual va a comenzar con el primer día de la gran tribulación, y el día de Dios, en el que Dios nuestro Señor va a consumir absolutamente todo lo que está creado, todo lo que existe, va a ser consumido. Entonces estudiábamos que el día del Señor va a comprender desde el inicio del Apocalipsis, de la gran tribulación, toda la tribulación y el milenio. Acuérdense, día del Señor, comienzo de la tribulación hasta el término del milenio. El día de Dios, el día en que Dios va a consumir con fuego absolutamente todas las cosas. Y lo que nosotros estamos esperando, el día de Jesucristo, el día de nuestro arrebatamiento, el día en el que si hemos muerto seremos resucitados y nos uniremos juntamente con Cristo en las nubes, o si aún vivimos, nos uniremos con ellos. Entonces estábamos viendo esto y veíamos que ciertamente nos invita Pedro a guardarnos doctrinalmente, que hay que poner atención en la doctrina verdadera, la que también Pablo compartía a través de sus epístolas. Y también vimos que debemos de ser pacientes, debemos de entender que la paciencia de Dios es para salvación. Es decir, que lo que Dios en su querer bondadoso, se me olvidó cómo se llama, en su deseo bondadoso, Él quiere que todos los hombres vengan a salvación. Entonces, el trabajo que nosotros debemos de estar desarrollando es predicar el evangelio. ¿Pero qué evangelio? El evangelio verdadero. No lo que nos han contado, no lo que nos han dicho, no lo que alguien se ha acercado y nos ha contado. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? No, alguien le cuenta a alguien el evangelio así con el aire. No, lo que dice en la Biblia, con Biblia en mano. Estudiar el evangelio con Biblia en mano. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestra alma, es el alma de la persona. Ahora vamos a continuar con el versículo 17 y 18, vamos a concluir con esta porción, así es que hermanos, hermanas, ayúdenme, vámonos ahí a esa porción para darle lectura. Dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, ¿qué viene diciéndonos Pedro? Bueno, antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, hermanas. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por la dicha que nos da de vivir. Le agradecemos porque nos concede este tiempo, Señor, porque nos ha concedido todos estos domingos, Señor, para poder estudiar de su palabra, poder estudiar esta epístola de segunda de Pedro, Señor, la cual usted trajo según su voluntad para que nosotros fuésemos apercibidos, Padre, entendiendo que el conocimiento de su persona es lo más importante, Señor, en la cual en esta epístola usted nos habló acerca de falsos maestros, profetas, personas engañadoras, burladoras, Señor, pero también nos ha instado, Señor, a que vengamos a usted, a que le alabemos, le glorifiquemos, porque usted es el único digno. Le agradecemos, Padre, por este tiempo que nos ha permitido tener y le ruego, por favor, que nos guíe en esta mañana para que esta última porción la podamos recibir según sea su voluntad. Denos, por favor, entendimiento, Padre, limpie nuestras mentes, quite de nosotros todo lo que nos estorba, Señor, y no solo en esta sesión, Señor, sino también en la clase de los niños, en la clase de jóvenes, Señor, para que también la luz de su santo evangelio y de su palabra nos resplandezca a todos al unísono, Señor. Le alabamos, le glorificamos y le damos gracias porque usted es Dios perfecto, eterno, para siempre. En el nombre de su santo Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con segunda de Pedro 3, capítulo 17. Dice, así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos. Fíjense, Pedro está diciendo primera cosa. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, pero fíjense la forma en la que nos habla. Nos dice, oh amados, oh agapetos, oh amados, amados en Cristo. Todo esto que hemos escrito, que se ha escrito, que Dios me ha dado, es para nosotros, los que estamos en Cristo. Los que tenemos un amor entre nosotros, un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que es incondicional. Oh hermanos amados, pongan atención en lo que les he dicho. No descuiden su mente, no descuiden sus pensamientos. Él dice, sabiéndolo de antemano. ¿Sabiendo de antemano qué? Lo que acabo de explicar. Que vendrá el día de Dios. Dios consumirá absolutamente todo. Que vendrá el día del Señor, en el que el día de Dios va a hacer justicia y van a morir todos los inicuos, todos los que han muerto sin Cristo. Él hará justicia. Así que, oh amados, sépalo de antemano. No te dejes seducir por doctrinas engañosas. No te dejes seducir. No te pierdas en las disoluciones de tu mente, sino guárdate, guárdate. Porque ahí dice claramente, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Cuídate de los inicuos. Acuérdense que estábamos estudiando también en la sesión anterior acerca de los que son inconstantes, de los que no son, ¿quiénes son los inconstantes? Aquellos que vienen un día, otro día no vienen, otro día bla, y pasan años en su vida y nada más no crecen. Son enanos espirituales. ¿Por qué? Porque no solo no vienen a la congregación, no leen, no oran, no se congregan, no buscan conocer a Dios. Pero ellos ya se sienten muchas veces con autoridad porque ya tienen muchos años en el camino y dicen, yo ya tengo autoridad de enseñar, pero enseñan apenas y lo básico. Y muchas veces sus enseñanzas están perdidas y guían a las personas o al verdadero creyente hacia otro camino. Entonces, es lo que está diciéndonos aquí Pedro, guárdate de los inicuos, guárdate también de aquellos que no saben o de que no conocen, que traen doctrinas extrañas, porque si no vas a caer de tu firmeza. ¿Quién es nuestra firmeza? Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra firmeza. Nosotros solos no podemos, y recordemos esto y por eso Pedro nos lo dice, acuérdate, tú solo no puedes. Serás el Juan Camané y tendrás toda la carrera que tú quieras tener, tendrás toda la fortaleza, irás todos los días al gimnasio, estarás bien empoderado, comerás bien sano, tendrás una mente perfecta, recta, muy astuta, muy capaz, pero tú solo no puedes. No puedes sin Cristo. Si tú crees que te la sabes, no te la sabes. Sin Cristo no puedes. No sea que caigas de tu firmeza. Tus ojos puestos en Cristo, tu dependencia puesta en Cristo. Es lo que nos está diciendo Pedro. Hay que cuidarnos porque siempre habrá falsos maestros. Siempre habrá personas que engañen y que perviertan el camino de Dios. Y nos insta básicamente a que no seamos cristianos flojos. No seas flojo, no seas un cristiano flojo, no seas, hasta en palabra jalisciense, no seas guandajo, pues. No seas guandajo, no seas flojo. Dedícale tiempo, estudia. ¿Qué está en juego? No está en juego una posición en tu trabajo, no está en juego una calificación en un examen, no está en juego más dinero, está en juego tu alma. Está en juego tu alma, está en juego tu ser, tu eternidad. No seas flojo, lo que nos está diciendo Pedro. Debemos de entender que no hay una manera fácil ni rápida para conocer las cosas de Dios. No la hay. No hay un pequeño cursito que digamos, ya leí un pequeño cursito, o incluso el hermano Mar, ¿no? Vamos a decir de pronto, cuando doy, gracias a Dios, estos cursos de discipulados que me han tocado 7 meses, me han tomado 7 meses. 8 meses. Y uno dirá, ya con eso ya sé todo. Es apenas nada, no es ni la base. No es ni la base siquiera. ¿Y crees tú que con abrir un pequeño folletito y leer y ver ahí, aquí dice en el folletito mi camino a la salvación, ya con eso tengo, ya no necesito leer la Biblia? No, hay que meternos a la palabra de Dios, para que no sea que cayendo, que algún inicuo o cualquier persona con un viento de doctrina extraño venga y nos pervierta y nos saque del camino. Es lo que dice Pedro. Y como vemos claramente,
en ese versículo 3:17 dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano. Sabiendo. ¿Qué es sabiendo? Viene de la palabra gnosis, conociéndolo de antemano. Y una vez más, Pedro cerrando la epístola con conocimiento. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Es lo que nos ha venido diciendo Pedro. Entonces, ciertamente Pedro está cerrando una vez más con esto. Debes de conocer quién es Dios. Y la única forma, escudriñando la palabra de Dios. Y, bueno, vamos a ver eso en cuanto al versículo 17. El foco de esta porción es el versículo 18. Miren, vamos a darle lectura al versículo 18. ¿Por qué es el foco? Porque es donde Pedro resume toda esta epístola. Toda la epístola está resumida en este versículo. El versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué dice Pedro? Bueno, debemos de tener presente dos cosas. Que el cristiano debe de madurar en la fe. Y para madurar en la fe, su vida ha de ser marcada por crecimiento en gracia y crecimiento en conocimiento. Gracia y conocimiento. Entonces, ¿qué se comprende por la gracia? Sabemos que la gracia es el regalo no merecido. Pero también la gracia es la demostración práctica del fruto del Espíritu. La demostración práctica, la gracia del fruto del Espíritu. Entonces, el crecimiento en la gracia no es un conocimiento intelectual, sino es una semejanza creciente en aumento a ser como Cristo. ¿Qué significa esto? Que si yo crezco en gracia no significa que sé más de las cosas, no, sino que soy más como Cristo. Precisamente en esta semana me topé con una de estas reflexiones, ya saben, ahí de pronto en el Face, en la cual dice claramente que lo escribió un escritor, no recuerdo de su nombre, de 1800 y tantos, pero él decía acerca de que tristemente muchos consideran que el conocimiento nos va a traer a Dios, el conocimiento intelectual. Es una muestra fehaciente de que estás en la gracia. Sí, tienes que estudiar, como vengo diciendo, y no me estoy contradiciendo. Pero lamentablemente hay quienes crecen mucho en conocimiento, pero no crecen nada en práctica. Entonces aquí lo que está diciendo Pedro es, debes de crecer en gracia, en la práctica y en el conocimiento. No solo en el conocimiento, también en la gracia, en la semejanza a Cristo. Porque de nada nos sirve, como hemos platicado en el pasado, que me sepa de memoria la Biblia si no practico la Biblia. Si no soy misericordioso, si no soy amable, si no soy amoroso, si no tengo consideración de mi prójimo, si no predico el Evangelio. De nada me sirve ser el erudito más experto y escribir infinidad de libros, pero no tengo misericordia. De nada me sirve. Entonces, crecer en la gracia, hermano, hermana, significa que tú y yo, como cristianos, nos daremos cuenta un día por día, de modo creciente, que nuestra completa dependencia es hacia Dios, quien nos está entregando constantemente sus favores. ¿Qué significa esto? Debemos de darnos cuenta en la gracia que no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que dependemos de la voluntad de Dios. Y que Dios nos va a conceder lo que Él quiera concedernos según su soberana y bendita y buena voluntad. No vamos a tener lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y si sufrimos, es porque Dios así le ha placido. ¿Para qué? Para que vengamos a Él y dependamos de Él. Porque si nosotros estamos alejados dependiendo de nosotros mismos, entonces no estamos creciendo en gracia, no estamos siendo probados. Y una vez más les insisto, si usted no está siendo probado, usted está alejado de Dios, usted no quiere saber de Dios, pero dice que es cristiano, pues muy probablemente no es cristiano. Pero si usted es de Dios y vienen pruebas y dificultades a su vida, Dios tiene una finalidad nada más con ello, traerlo a Él, a usted, para que usted dependa de Él, que se dé cuenta que no hay otro camino fuera de Él y que le sirva a Él. Entonces, Dios ciertamente está pendiente y pensando en nosotros en términos de lo que necesitamos y no de lo que merecemos. Fíjense, Él está pendiente en lo que necesitamos y no lo que merecemos. ¿Por qué? Porque si nos diera lo que merecemos, pues hace mucho que ya estuviéramos muertos y consumidos en el infierno. Así de simple. Porque somos malos. Pero Él está pendiente de lo que necesitamos para los que somos suyos, sus hijos, verdaderamente. Entonces, eso es algo que también debemos de tener presente en este crecimiento en gracia.
¿Y cómo viene? Bueno, por medio del gnosis, como les decía, que es el estudio diario de las Escrituras, una dedicación a servir a Cristo Jesús. Y bueno, por medio de la práctica aprendemos que las cosas que están escritas en la palabra son verdad. Ahora, podemos dividir el crecimiento en la gracia en 7 diferencias entre un mero creyente y un auténtico discípulo de Cristo. Fíjense, vamos a ver el primer punto, la primera diferencia, que es creer es barato y nada cuesta, pero seguir a Cristo es costoso. Hasta el punto de que nos exhorta a considerar el costo. ¿Quién nos exhorta? Cristo Jesús. Ahora, en cuanto yo leí esta porción, luego vino a mi memoria un libro que les recomiendo ampliamente. Lo escribió J.C. Wright, 1800 y tantos. Se llama el libro Santidad. En él existe un apartado que dice el costo de seguir a Cristo. Y comienza con esta porción, Lucas 14, 28. Fíjense, vamos a darle lectura. Lucas 14, 28. Esto lo dijo el Señor Jesús. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjense, dice el Señor Jesús. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, vamos a ponerlo en términos prácticos, quién de entre nosotros queriendo construir su casa? Hermano, hermana, usted que ha construido su casa, ¿acaso usted nada más agarró y dijo, voy a construir mi casa, aquí traigo 10 pesos, ¿para cuánto me alcanza? Para un ladrillo, pues cómpralo. No, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, queriendo edificar una casa, no se sentó primero e hizo cuentas para ver el costo? ¿Cuánto le costaba edificar lo que él quiere edificar? Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. J.C. Ryle decía, y hay una cuestión donde tiene especial importancia calcular cuánto cuesta. Esa cuestión es la salvación de nuestras almas. ¿Qué cuesta ser un verdadero cristiano? ¿Qué cuesta ser realmente un hombre santo? Esta, al fin y al cabo, es la gran pregunta. Por no darle ninguna consideración a esto, miles de personas, después de que parece que han empezado bien, se vuelven del camino al cielo y se pierden para siempre en el infierno. ¿Por qué? Porque no consideraron el costo de seguir a Cristo. Simplemente dijeron, quiero ser cristiano, voy a hacerme cristiano. Y ya, repitió una oración y punto. Pero no consideraron seguir a Cristo. Al principio venían y tenían un oído ferviente para oír la palabra de Dios y sentían comezón de oír. Pero después de un rato, ya me dio sueño, ya me dio flojera. Hoy no, hoy tengo cosas más importantes que hacer. Realmente no siguieron a Cristo. Se engañaron a sí mismos. Pero ustedes se acercan a ellos y les preguntan, ¿crees en Cristo? Claro, soy cristiano. Y ya no tienen en consideración su alma. Ya no se preguntan acerca de las cosas de Dios, porque para ellos en su mente, ellos ya son salvos, ellos ya son cristianos, ellos ya son creyentes. Cuando la realidad es que nunca consideraron el costo. Se apartaron de Dios. Pero también tenemos a los otros, a los que claramente son del Señor, pero tampoco consideraron el costo. Tampoco se dieron cuenta de lo que implicaba seguir a Cristo, que es abandonar la carne. Es abandonar su ser, abandonarse a sí mismos. Porque eso es lo que Dios nos pide. Fíjense, vamos a leer Mateo 10, 34 al 39. Y de hecho esa porción de Lucas 14, si ustedes la siguen leyendo, habla acerca de eso, del costo de seguir a Cristo. Pero en Mateo 10, 34 al 39, es una porción de la palabra que se conecta con Lucas 14, similar. Dice Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Precioso esta porción. ¿Qué nos está diciendo? Claramente lo sabemos. Aquellos que hemos comenzado en el cristianismo lo entendemos, que es que va a haber disensión en nuestro hogar. Cristo Jesús vino a eso, porque habrá quienes le elijamos
y andemos en su camino, y debemos de llegar a un momento en el que vamos a tomar una decisión. ¿Qué quiero? ¿Quiero hacer lo que yo quiero o quiero conocer a Dios y seguir a Dios? Mi familia me va a voltear la espalda, todos aquellos que están sin Cristo me van a voltear la espalda, familias, amigos, todos. ¿Por qué? Porque son aborrecedores de Dios, porque la Biblia lo dice claramente, que cuando nosotros estábamos sin Dios éramos inicuos, aborrecedores de Dios. No nada más que no queremos a Dios, no nada más que no nos gusta, lo aborrecemos, nos da asco. Pues es similar a cuando nosotros decimos que Dios en su santidad no puede estar en presencia del pecado. No significa que físicamente no pueda, no significa que tenga un impedimento, no significa que el pecado sea más poderoso que Dios. No, significa que Dios tiene tal abominación contra el pecado que le da asco, lo aborrece, lo desprecia, no puede, en un sentido de que no soporto estar con Él. Y así somos todos los que estábamos sin Cristo, no soportábamos estar sin Él. Pero así es nuestra familia, así son nuestros amigos. Por eso es lo que aquí dice el Señor: aquel que entiende que en mi camino va a entender que yo no te vine a traer paz entre tu familia, no te he venido a traer espada. ¿Por qué? Porque si tú me amas, si tú estás en mi camino, si tú me conoces, toda la demás gente te va a aborrecer. El costo de seguir a Cristo es abandonar la vida que tienes con las personas que no aman a Cristo. Todo aquel que dice, es que amo a mi amiguito, es que amo a mi amiguita, ¿así por qué? Es que me la paso bien padre con ellos todas las noches de juerga. Es que nos la pasamos hablando de un montón de peladeces y de majaderías es que es mi mejor amigo, es que es mi mejor amiga. Y es que todos me instan a otras cosas en la carne menos a Dios. Pero ¿cómo los voy a abandonar? Es que yo me siento bien a gusto con ellos, yo me siento bien contento con ellos. Si usted les ha predicado el Evangelio y ellos lo desprecian, no hay más que hacer con ellos. No hay más que hacer con ellos. Si usted lo ama, si usted lo estima, predíquele el Evangelio. Pero aquí lo que dice el Señor, no consideraste el costo. El costo es, que dice claramente el Señor también, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es tomar tu cruz? Es negarte a ti mismo, negar tu deseo, negar tu voluntad, negar lo que tú quieres, negar lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Niégate a ti mismo y sigue a Cristo. ¿Qué significa esto? Yo quiero esto, yo deseo esto, yo lo quiero. ¿Y para qué estás trabajando? ¿Para lo material? Al final se va a destruir. Al final tú vas a irte antes que eso material incluso pueda irse. ¿Dónde tienes los ojos? Toma tu cruz, vas a sufrir, le vas a batallar. Por el camino del cristiano, hermano, hermana, y usted lo sabe. El camino del cristiano y de la cristiana, verdaderos, es un camino de soledad. Y eso es una realidad. ¿Quiénes son mi familia? Ustedes. ¿Quiénes son mis amigos? Ustedes. ¿Qué tienen en común conmigo? Cristo. Solamente en Cristo. Solamente Cristo. ¿Necesito algo más? No. Solamente Cristo. Y esa debe de ser nuestra postura de todos y cada uno de nosotros. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha concedido el poder estar aquí. Somos pocos, porque así dice la palabra, que seremos pocos. Porque no dice, ancho es el camino a Dios y todos lo hallan. Porque ancho es el camino de la perdición. Pero estrecho el camino a Cristo. Y pocos son los que lo hallan. Pocos. No consideramos el costo de seguir a Cristo. Por eso yo le invito, considere el costo. ¿Qué desea o qué va a elegir el día de mañana, este día? ¿Elegir a Cristo, conocer a Cristo, crecer en la gracia, ser más como Cristo? ¿O seguir de inconstante, o seguir de tibio, seguir viendo a ver qué día Dios simple y sencillamente dice, ¿sabes qué? Ya, te vas de aquí. Y tu despertar no va a ser glorioso. ¿Por qué? Porque siempre fuiste medio sí, medio no. Fui gris, no fui ni blanco ni fui negro. Hay que considerar el costo de seguir a Cristo. Porque al final, como dice el Señor,
el que haya su vida la perderá. Es decir, el que se envanece en su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, el que renuncia a su vida, a su ser, por causa de mí, la hallará. ¿Qué? La vida eterna, que es el Señor. Segundo punto. Me voy rápido. Los creyentes se consideran ante todo a sí mismos, pero los discípulos consideran primero a Cristo. Es decir, un creyente se va a considerar primero a sí mismo. Es que yo quiero esto, es que yo, es que a mí, es que yo. Yo, ahora sí como dice el dicho, son yoyos, ¿no? Yo quiero, a mí me gusta, yo anhelo, yo deseo, yo quiero, yo. El creyente se considera ante todo a sí mismo, pero el discípulo, el que es realmente de Cristo, considera primero a Cristo. Romanos 14, 7 al 8, miren, Romanos 14, 7 al 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Somos realmente del Señor? Es lo que podemos entender. ¿Somos realmente discípulos? Si somos realmente discípulos, del Señor somos. Del Señor somos. Y yo no sé usted, pero qué gozo tan maravilloso y tan grande puede venir a nuestra vida, a nuestra mente, el considerarnos a nosotros mismos y saber que Él nos arropa, que Él nos guarda. Que ahorita será enero y tendremos frío y a lo mejor usamos un abrigo para calentarnos y sentimos bonito. Pero cuando hay dolor en el corazón, y uno medita en Cristo, que Cristo te abraza y te guarda, como ese bebito pequeño. Cuando eres un bebito y te abrazan y te guardan y te sientes caliente y protegido. Así es Cristo con nosotros. Los discípulos somos quienes consideramos primero a Cristo, es decir, pensamos primero en Cristo, en hacer las cosas para agradar a Cristo. Tercero, los creyentes no producen fruto perfecto. Los discípulos son conocidos por sus frutos. Los discípulos son conocidos por sus frutos. Entonces, Mateo 7, 16 al 20, ya lo sabemos, Mateo 7, 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Una vez más, nos exhorta Dios. Nos dice, no hay tal cosa de, tú no debes de juzgar a nadie, tú quién eres para juzgar al hermano, tú quién eres para juzgar a la hermana. No, déjalo, él sabe lo que... Está bien, yo no tengo la posición de ser juez, y es claro, Dios es el que juzga. Pero Dios nos ha dicho, juzgad con justo juicio, y nos está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber quién es salvo? Ve su vida, ve cómo anda, ve lo que hace. Así de simple, eso se resume. ¿Es de Cristo? Va a saber que quiere las cosas de Cristo. ¿Es de Cristo? Va a buscar andar como Cristo. ¿Es de Cristo? Va a crecer en santidad. ¿Es de Cristo? Va a leer, va a orar, se va a congregar, va a tener una sed de Cristo, va a querer ser como Cristo. No es de Cristo, a medias las cosas o ni siquiera lo hace. Ah, pero es cristiano. Él firma y asegura que es cristiano. Por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos. No puede un espino dar uvas. No puede. Considérate a ti mismo, pues. ¿Estás dando buen fruto? ¿Estás conociendo a Cristo? ¿Te preocupan las cosas de Cristo? Porque si no, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así de simple, dice Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. Y como les digo, esto no es una materia de juzgar al hermano o a la hermana. Es como les digo, cada uno examínese a sí mismo si está en Cristo. Cada uno de nosotros, examínate a ti mismo. Porque al final sabemos
que ni va a estar Diana atestiguando para mí, ni Esdras va a estar atestiguando para mí, ni mi mamá va a estar atestiguando para mí, ni mi papá va a estar atestiguando para mí. Voy a estar yo solito parado delante de él. Y mis razonamientos me defenderán o me acusarán. Simple. Cuarto, la fe salva mi alma, pero el discipulado glorifica a Cristo. ¿Qué significa que la fe salva mi alma? Pues, ¿qué es eso? Miren, Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primero, pues que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe salva mi alma. No por obras para que nadie se gloríe, pero el discipulado glorifica a Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Somos de Dios? Buscaremos glorificar a Dios. ¿Somos de Dios? No buscaremos glorificarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras. ¿Somos de Dios? Daremos toda la gloria, toda la honra a Dios porque es el único digno. ¿Saben? Les quiero compartir algo personal. Recuerdo cuando le pedí matrimonio a una señorita que está aquí entre nosotros. Era señorita en ese entonces. Pero recuerdo cuando le pedí matrimonio y recuerdo que saqué el anillo y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, se lo puse. Le dije, no me voy a arrodillar ante ti, porque al único ante el que me puedo arrodillar es ante Dios, porque es el único digno. Porque es el único digno. Tú no. Tú eres un ser, tú eres una persona creada. Solo Dios es el único digno. Te amo, pero no lo voy a hacer. Todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios, porque es el único digno. Quinto, los creyentes no son conocidos necesariamente como cristianos, pero los discípulos lo son siempre. Es decir, un creyente no necesariamente siempre es conocido como cristiano. ¿Por qué? Porque su andar, porque su vida no demuestra que es cristiano. Por eso no necesariamente siempre es conocido como cristiano. Es conocido como cristiano en la congregación, a lo mejor en una que otra cosita que hace allá, pero ya una vez que sale de aquí anda como diablo. Y la gente le dice, ¿a poco eres cristiano? Claro. Yo pensé que los cristianos no tomaban. Ahí dice que no debes de consumir mucho vino. Usan la palabra para tergiversarla conforme a su propia conveniencia. Los creyentes no son conocidos necesariamente como cristianos, pero los discípulos lo son siempre. Aquel que es discípulo de Cristo va a andar por el mundo mostrando a Cristo, evidenciando a Cristo, siendo testigo de Cristo. ¿Cómo? Viviendo una vida para Cristo. Todo lo que hagamos que sea como para Cristo y no para los hombres. En Hechos 11:26 recordarán lo que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es cuando nos explica claramente que el vivir de estos hombres que eran discípulos de Cristo, que eran apóstoles, el único objetivo que tenían era servir a Cristo, llevando la palabra de Cristo, el evangelio pues. Entonces un discípulo va a ser conocido, ¿por qué? Porque también en una oportunidad que tenga contra alguien más que nunca ha oído de Cristo, le va a hablar de Cristo, le va a hablar del evangelio, porque es lo único a lo que hemos sido llamados, a servir a Cristo. Sexto, los creyentes van al cielo. Sí, pueden ir al cielo, pero los discípulos son grandemente recompensados cuando llegan ahí. Y ya lo sabemos, lo hemos hablado en otras ocasiones. Las 5 coronas, recordarán la corona incorruptible, Primera de Corintios 9, 24 al 25, no le voy a dar lectura, pero para si lo quieren tener. La corona de regocijo, Primera de Tesalonicenses 2, 19. La corona de justicia, Segunda de Timoteo 4, 8. La corona incorruptible de gloria, Primera de Pedro 5, 4. Y la corona de la vida, Apocalipsis 2, 10. Y en la corona incorruptible es para los que perseveran en las cosas de Dios, para los que quieren conocer a Dios,
Perseveras, 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 perseveras. Conocer quién es Cristo. Corona incorruptible. ¿Está usted perseverando? Ya lleva una corona. La corona de regocijo, el que predique el evangelio y se goza de las almas que han venido a Cristo. ¿A cuántos ha predicado usted el evangelio? ¿Cuántos han venido a Cristo? Dice Pablo, no sois vosotros mi corona delante del Señor. Aquellos a los que les he predicado el evangelio. Si usted lo ha hecho, ya lleva dos. La corona de justicia, los que aman la venida del Señor. Y esta ya la he explicado en el pasado. No significa que uno nada más se siente y diga, sí, yo amo a Cristo. No, muéstralo. ¿Qué estás haciendo? Estás sirviendo, estás predicando, estás practicando, estás predicando el evangelio, estás ayudando a otros, estás siendo amoroso, estás siendo tierno, estás siendo misericordioso con otros, estás evidenciando a Cristo en tu vida, estás amando a Cristo, anhelas la venida de Cristo. Estás viviendo la vida como si hoy viniera el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Que Él como ladrón en la noche vendrá. Entonces, y da muchas otras parábolas en las cuales nos ejemplifica. Las vírgenes que se quedan sin aceite y que fueron halladas sin aceite y que se quedan, etcétera, etcétera. Están velando, estamos amando la venida de Cristo, porque si estamos amando la venida de Cristo, estamos velando, esperando, anhelando el momento en el que Él llegue. Ya tiene usted entonces una tercera corona. La corona incorruptible de gloria para los ancianos que cuidan la grey, pastores pues, los que están apacentando la grey. Y la corona de la vida para los que son fieles hasta la muerte y que resisten las pruebas. ¿Ha sido usted fiel? Hasta la muerte. ¿Será usted fiel? ¿Ha resistido la prueba? ¿Ha entendido que solamente la gloria está en Cristo y que todo lo que viene a su vida es para que usted dependa de Cristo y conozca más a Cristo? Ya tiene la quinta, la corona de la vida. Séptimo punto. Los creyentes que no han crecido en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo son pigmeos espirituales. Los discípulos están experimentando continuamente un crecimiento en la gracia y un conocimiento de Cristo. O sea, están madurando en la fe. Así de simple, es el séptimo. El creyente no crece en gracia, no crece en conocimiento. No crece, se queda enano, se queda como pigmeo. No creces. Pero el discípulo está experimentando continuamente un crecimiento. Continuamente. Está creciendo. Cada uno de nosotros analicémonos a nosotros mismos. ¿Cómo fuimos el día de nuestra conversión? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Meses? ¿Años? ¿Decenas de años? ¿Y cómo somos ahora? ¿Soy discípulo o solo soy un simple creyente? J.C. Ryle decía esto, y se los quiero leer. Dice, vivimos en tiempos extraños. Los sucesos van pasando con singular rapidez. Nunca sabemos lo que nos depara un nuevo día, mucho menos sabemos lo que puede suceder dentro de un año. Vivimos en una época en la que hay mucha religiosidad. Algunos cristianos activos en todas partes están expresando un anhelo por más santidad y una vida espiritual más elevada. No obstante, es más común ver a la gente recibir la palabra con gozo y después de 2 o 3 años apartarse y volver a sus pecados. No consideraron lo que cuesta ser realmente un creyente congruente y un cristiano santo. Sin duda, estos son tiempos cuando deberíamos sentarnos con frecuencia a calcular el costo y considerar el estado de nuestras almas. Tiene que importarnos lo que somos. Si anhelamos ser realmente santos, es buena señal. Podemos dar gracias a Dios por poner ese anhelo en nuestros corazones, pero aún así hay que calcular el costo. No hay duda de que el camino de Cristo a la vida eterna lleva a la felicidad, pero es una necedad ignorar el hecho de que el camino de Cristo es angosto y que la cruz viene antes que la corona. Escribió J.C. Ryle. No seamos pues necios en esa porción y entendamos que el camino a Cristo será difícil y nos costará la vida misma. Y bueno, cuando dice crecer en conocimiento, vamos a continuar con la porción del versículo. Dice, y hasta el día de la eternidad, dice, a Él sea en la segunda parte, crecer en la gracia y el conocimiento. Conocimiento significa familiarización con el Señor por medio de la palabra. Entonces lo que les decía, ¿no? Lo que ya vimos, que es crecer en el conocimiento mediante el estudio. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, el único camino es crecer en conocer a Cristo Jesús.
para la última sección donde dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes de esto, en esa misma porción, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense ahí cómo Pedro termina. Y esa palabra es hermosa. Y es el conocimiento de nuestro. ¿Es suyo? ¿Estamos juntos ahí? ¿Es nuestro Señor? ¿Realmente es nuestro Señor? ¿Realmente Cristo Jesús es el Señor de su vida? Es lo que dice Pedro. Yo me gozo porque les estoy escribiendo a ustedes, mis amados hermanos, que tenemos en común a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes podemos gozar de esto? Únicamente los que somos parte de esta familia preciosa de Dios. Debemos de ver cómo claramente el Señor Jesucristo era precioso para este pescador, quien era Pedro. Ciertamente Pedro lo glorificó como el más grande humano, porque nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y es 100% Dios. Pero también entender que es el ungido de Dios, el verdadero ungido de Dios. Nosotros también debemos de tener esa misma postura cuando pensemos en Él y decir nuestro Señor con este amor y con este respeto y con esta honra. Y bueno, Pedro no puede concluir su epístola con una exhortación a los santos. Si prestamos atención, Pedro no concluye la epístola exhortándolos. No. Él dice, no la voy a concluir exhortándote, hermano, a que te reúnas, a que te congregues. No. La forma en la que lo voy a terminar es en adoración con esta hermosa doxología, que es a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ciertamente es la razón única de nuestra existencia, glorificar a Dios, glorificar a Cristo. No tenemos otra. Si usted se pregunta, ¿por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Para ser el máximo erudito? ¿Para tener el máximo dinero? ¿Para ser el hombre más poderoso, el más inteligente, el más sabio? Para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y es como termina Pedro. Es como si Pedro dijera, mi gran deseo es que todo lo que soy y lo que yo tengo traiga gloria a mi Salvador ahora y en el día de la eternidad. Vivamos pues nuestra vida de esta forma. Es como nos exhorta Pedro al final de esta epístola. Porque Él es el único digno de la gloria para toda la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por la dicha que nos ha dado de vivir. Gracias le damos por esta porción de su palabra que nos ha concedido poder estudiar, Señor. Le agradecemos por estos 4 meses que nos concedió, Señor, para poder estudiar su palabra, porque ciertamente a un nivel personal, Señor, he podido conocerle un poco más, Señor, por medio de este estudio. Le alabo, le glorifico y le doy las gracias, Señor, porque usted es el único digno. Y le ruego por todos y cada uno de los que estamos aquí congregados, Señor, para que vengamos al conocimiento específico de su persona y que por medio de la gnosis podamos crecer en epignosis, Señor, que es el conocimiento personal de usted. Usted nos ha llamado a esto para la gloria de su santo y bendito nombre. Le ruego pues, por favor, que nos guíe en entendimiento y en comprensión de que solamente usted estamos, somos y dependemos, porque por usted fuimos hechos y para usted hemos sido hechos. Le agradezco, eterno Padre, en el nombre de su santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y eternamente para siempre.